día desafiante para poder escuchar la palabra, mantenernos despiertos, mantenernos activos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, el Señor tiene que hacer eso, no tengo ninguna capacidad en mí mismo para mantenerte despierto, no tengo la entretención ni la nada que pueda ayudarte a mantenerte ahí, o si quiero puro escuchar al pastor, no. Es solamente su palabra nomás la que nos va a mantener. Déjame introducirte la serie. Hoy día empezamos, primer domingo, una serie nueva llamada Dios en nosotros. Esa es la serie por 5 domingos de enero, porque después en febrero cerramos. Vamos a estar los 5 domingos viendo Dios en nosotros. Es decir, queremos ver atributos de Dios que se expresan a través de nosotros, ¿vale? Y por eso le pusimos así. Entonces, obviamente, queremos comenzar el año respondiendo a esta pregunta. ¿Quién es Dios? Es la razón por la cual queríamos hacer esta serie, partir el año así. ¿Quién es Dios? Frente a lo que vendrá el resto del año. Entonces, cuando respondemos esa pregunta, cuando sabremos quién es Dios, vamos a saber recién quiénes somos nosotros. Cuando conocemos a Dios, vamos a conocernos realmente a nosotros. Y vamos a estar viendo 5 atributos que no son los únicos, hay muchos más, pero por lo menos 5 atributos durante estos 5 domingos de enero de esta nueva serie. Vamos a estar viendo que Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel, misericordioso y es sabio. Y esos 5 atributos tienen que afectar nuestra vida y se reflejan a través del carácter del cristiano. No son atributos que son solo de Dios, sino que son atributos que Él comparte. Si tú tuvieras que preguntar o tú tuvieras que decir cuál es el atributo de Dios más importante, esta característica de Dios más importante, ¿cuál sería? Destacar un atributo de Dios, de todo, aquí hay 5, pero hay muchos más. Amor, Dios es amor, ese tremenda frase, tremendo atributo que siempre sale. Glorioso, ya, Dios es glorioso, ¿no es cierto? Tremendo. ¿Qué más? ¿Qué otro atributo? Y no, eso no son tan importantes. Este es. ¿Cómo? Perfecto, ya, muy bien. Wow, hay gente animada hoy día. Gracias, Señor, que hay gente animada hoy día para escuchar tu palabra. ¿Qué otro atributo? A ver, un atributo así como santo, buenísimo, justo, haciendo trampa, porque son los atributos que vamos a ver. ¿Me escuchan? Ya, ok, fiel, ¿no es cierto? Eso vamos a estar viendo. Santo, justo, fiel, misericordioso, sabio. Esos son los 5. Hay más atributos, pero generalmente uno piensa en eso, ¿no es cierto? Amoroso, misericordioso. Son los atributos que generalmente uno tiende a escuchar o a priorizar, ¿no es cierto? Entonces, pero hay muchos atributos. Hay atributos, y aquí algunas palabras técnicas, ¿no es cierto? Hay atributos incomunicables de Dios, que son atributos que Dios no comparte con nadie, son solo de Él. El problema es que generalmente son esos atributos los que queremos tener y asignarnos. Quiero ser lo que no puedo ser, quiero ser como Dios, pero hay atributos que solo Dios tiene, como omnipresente. Tú no, creo que todavía no eres capaz de estar en 2 lados al mismo tiempo, quizás por Zoom, no sé, pero no tiene esa capacidad de ser omnipresente, omnipotente, etc. Hay atributos incomunicables que Dios no comparte y hay atributos comunicables que Dios sí comparte con su creación y son los que queremos ver durante esta serie, los atributos comunicables, los que Él ha compartido con su creación y que busca que sean reflejados a través de su creación, ¿vale? Y hay uno de ellos que la Biblia enfatiza por sobre todos los atributos de Dios. Uno que siempre hay que recordar. Y es el único atributo que se sobreenfatiza en la Biblia. Y se repite muchas veces. Lo leímos recién, ¿no es cierto? Santo. Con ese atributo vamos a partir hoy día. Como decía Isaías 6, verso 3. Santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos. Cuando uno piensa en santo o en el tema de santidad, inmediatamente se le viene a la mente, quizás no se te viene a la mente a ti, pero a mí sí, una persona, un teólogo que fue uno de los que más ha hablado acerca de la santidad de Dios y que la ha destacado en el último siglo, por lo menos, que es Sproul, R.C. Sproul, que ya falleció. Y él dice, la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia no dice que Dios es justo, 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 que Dios es bueno, bueno, bueno. Dice, el único atributo que se eleva al tercer grado es santo, santo, santo.
No hay otro atributo que se destaque como ese. Entonces hoy día simplemente quiero decirte tres cositas rápidas. ¿Cuál es el significado de la santidad? ¿Cuál es la importancia de la santidad? ¿Y cuál es la relación de la santidad? En otras palabras, ¿de qué se trata la santidad? ¿Por qué importa la santidad? ¿Y cómo nos afecta la santidad? Esas tres cosas, ¿vale? Así que vamos a partir por el significado. Tienes que saber qué significa. Ya lo hemos dicho otras veces quizás, pero es bueno volver a repetirlo y a enfatizarlo. Pero ¿qué solemos pensar cuando escuchamos la palabra santo o santidad? ¿Qué se te viene a la mente generalmente? Probablemente pensamos en, no sé, personas como el Papa, su santidad. A eso no es santidad. ¿Ah? La Santísima Trinidad, buena también, ¿no es cierto? El Espíritu Santo. Ahí tenemos alguna idea de cuando se habla de santidad o santo. O podemos pensar, como cuando pensamos en el Papa, pensamos en una persona muy buena. Alguien santo es alguien súper bueno en la vida, que se porta súper bien, moralmente intachable, que no comete errores. Una madre Teresa, ¿cierto? Teresa de Calcuta. Qué santa, santa mujer. Podemos pensar así. O algún lugar, Tierra Santa, Jerusalén, es un lugar especial. Ponemos ese adjetivo muchas veces a personas o lugares o cosas, ¿cierto? Y no está mal decir que asociar esa palabra santidad, santo, a un lugar, a una persona para destacar su intachabilidad, pureza. No está mal hacerlo porque es parte de la definición del concepto de santidad. Pero la palabra santo, principalmente en la Biblia, busca expresar algo que está apartado, algo que está separado, algo que es diferente a cualquier otra cosa. Eso es lo que primeramente busca destacar la palabra santo o santidad. Alguien apartado, separado de el resto de cosas, diferente a todo lo que se puede conocer. Algo que tiene un uso especial, un carácter especial y que está en una categoría diferente. Eso es el primer significado de la palabra santidad o santo. Entonces, cuando tú escuches santo, santidad, tienes que pensar en esto: categoría diferente, apartado, especial. ¿Ya? Eso es santidad o santo. Y el otro significado que también la Biblia propone es lo que te decían antes: alguien, algo puro, sin mancha, perfecto, moralmente bien, bueno. Por eso se le dice al Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo no sé si vieron la noticia después del Mundial, que pasó hace poquito, ¿no es cierto? Y ya sabemos lo que pasó en el Mundial, no es necesario repetirlo otra vez, ¿no es cierto? Pero ya no sé si vieron la noticia después del Mundial, en el hotel donde se quedaron en la selección argentina, eh, la pieza donde estuvo Messi, la apartaron para dejarla como un lugar como un museo y un lugar especial, un lugar de culto. ¿Vieron esa noticia? Porque en ese lugar hubo alguien muy importante. Por lo tanto, vamos a hacer de este lugar un lugar santo, un lugar diferente, apartado, porque la persona que estuvo aquí presente es diferente, tiene otro carácter y es de otro planeta. Eso es lo que creen algunos, pero sí, prácticamente en el fútbol viene de nuestro planeta. A eso estamos refiriéndonos con santo. Y lo hacemos generalmente con personas o como lo hacen aquí los de Qatar, ¿no es cierto? Con una pieza en un hotel. O en Estados Unidos también, no se quedó el presidente, no sé cuánto en el hotel, esta pieza nunca más fue usada por... O hacemos de lugares o de cosas o de personas algo especial. Incluso solemos tener momentos especiales en nuestra vida, ¿cierto? Apartamos recuerdo un lugar, un recuerdo tan especial en mi vida. Y ese recuerdo queda ahí como apartado, diferente a todo. Ese recuerdo de mi matrimonio. No sé, puede ser, por ejemplo, quizás alguno no. Em, pero hacemos eso. Ponemos personas especiales, lugares, recuerdos, todo el tiempo en nuestra vida. Simplemente estoy diciendo esto para decirte, eso es el concepto de santo, santidad. Apartar algo, ponerlo aquí al lado, y no hay nada como eso en la vida. ¿Qué tiene que ver esto con Isaías? Bueno, durante el tiempo de Isaías, capítulo 6, donde nos estamos metiendo, para explicarte el tema de la santidad y este concepto de santo, antes de comenzar su labor como profeta, Isaías, acá en el capítulo 6, tiene una visión increíble de Dios. No sé si lograste percibirlo en la lectura, su visión. Y no es una visión como
como algo paranoico, así como tuvo una visión, no sé, como que estaba en trance. No, no se trata de eso. Tuvo una visión, sino una revelación de Dios. Dios le hizo ver un destello de algo espiritualmente velado para el ser humano. Y como que Dios abrió el cielo en algún momento y Isaías vio algo que está oculto a la vista del ser humano. Eso, en ese sentido es una revelación, una visión de Dios. ¿Te diste cuenta cuál es esa visión? Y era muy importante que Isaías tuviera esta visión antes de comenzar su labor como profeta de Dios, porque no hay otra manera de servir a Dios con toda tu vida a menos que tengas una visión clara de quién es Dios. Porque de lo contrario siempre va a estar sirviendo al Señor, va a estar sirviendo a Dios sin saber realmente quién es Él y haber tenido un encuentro con el Dios vivo. La única manera de empezar a servirlo con todo y atravesar cualquier cosa en el camino es haber tenido una visión como la que tuvo Isaías. Mira los primeros versos, del 1 al 3. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Ahí está su visión. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. La visión de Isaías tiene lugar cuando no hay rey. ¿Te diste cuenta del verso 1? Justo cuando el rey había muerto. Justo el mismo año que el rey murió. Qué coincidencia más grande. Justo el mismo año que Israel queda en la incertidumbre total sin su líder, Isaías tiene una visión de quién realmente está reinando en ese momento. La visión del trono de Dios ahí sentado en su trono. ¿Qué vio Isaías ahí? El trono del rey del universo, el Dios Todopoderoso, con sus vestimentas reales que cubrían toda la tierra. ¿Lo viste ahí? Las orlas de su manto llenaban el templo. No sé si se acuerdan cuando se vieron cuando se casó la Lady Di con Príncipe Carlos. Ese tremendo matrimonio que mostraban en la tele. Y lo largo del vestido de Lady Di, ¿se acuerdan eso? Para los, bueno, más antiguos quizás, o los que les gusta ver esa cosa. Tenían que llevar gente para cargar ¿cómo se llama? La cola, ¿no es cierto? Del traje, de la ropa del matrimonio ahí. Isaías ve algo más magnífico que esa representación en la tierra de una princesa con un gran vestido largo que hay que cargarlo. Isaías ve algo mucho más gigantesco que eso. ¿Lo viste? Las orlas de su manto cubrían todo el templo. Así es la grandeza de este rey. Pero hay algo más sublime en la visión que tiene Isaías. ¿Te diste cuenta? Lo que dicen los ángeles, diciéndose unos a otros. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahí están sus mantos, las orlas de sus mantos aún más extendidas en todo el universo, en toda la tierra. Y este es el mensaje, imagínate que día y noche se transmiten los ángeles en el cielo. Una, un vistazo de Isaías ahí. Los ángeles diciéndote, le dice al otro ángel, santo, santo, santo. El otro ángel le dice, santo, 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 santo. Ese es el mensaje constante del cielo. El carácter de Dios, su santidad. Y esa es la razón por la cual los ángeles se tapan la cara, ¿lo viste ahí? Y los pies. ¿Por qué se tapan? Es una gran pregunta. No sé si te he hecho esa pregunta alguna vez. Me la hice mientras preparaba este pasaje. ¿Por qué se tapan los ángeles? Su cara y los pies. Yo no pensaba ni siquiera que tenían pies. Yo me imaginaba como que vuelan así, no sé. ¿Y por qué se tapan? Bueno, hay alguien Sproul dice, probablemente lo que la Biblia quiere destacar al decir que se tapan pies y se tapan caras es para mostrarte que son seres creados y que ante la presencia del Dios Santo no pueden vivir si acaso no se cubren de alguna manera. Y es un recordatorio de que son seres creados. Me pareció muy interesante. Muy interesante también como lo que le pasó a Moisés. ¿Se acuerdan Moisés allá en el Éxodo? Cuando ve la zarza
Y dice, voy a ir a mirar esta zarza ardiente, ¿por qué no se apaga? ¡Wow, qué entretenido! Y Dios le empieza a decir, Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque estás en tierra santa, suelo santo. Y Moisés se tapa el rostro al llegar a ese lugar. Algo así le ocurre también a los serafines, porque son seres creados finalmente. Y ante la presencia de Dios deben taparse. Y es la misma razón por la que debiéramos temer al Dios Santo, cada uno de nosotros, y acercarnos a Él de esa misma manera, llenos de temor. ¿Quién es el Dios ante el cual estoy presente? Magnificar ante quién estamos parados. Yo no sé si tú logras dimensionar eso. Cuando te acercas a Dios, cuando hablas de Dios, cuando escuchas de Dios. No sé si magnificas la dimensión de la persona frente a quién te estás acercando. Quítate las sandalias porque esto es lugar santo. No es que aquí en la iglesia hay que llegar descalzo porque este lugar sea santo en sí mismo por alguna razón. Pero la persona a la cual te estás acercando es un Dios santo, apartado, en otra categoría, de otro nivel, no igual a nosotros. Y eso es lo primero que necesitan magnificar. Por eso estoy explicando el primer punto, que es el significado de la santidad. El segundo punto es la importancia. ¿Por qué esto es importante? ¿De qué nos sirve? ¿Por qué todo lo que te estoy mencionando es importante para tu vida? Porque si no entiendes esto, la importancia de todo esto es porque va a definir la manera en la que entendemos a Dios. Si tú no entiendes que Dios es santo, 3 veces santo, nunca vas a entender quién es Dios y nunca vas a tener una imagen correcta de quién es Dios. Y por eso es muy importante que entiendas el significado del que Dios es santo. Su esencia misma, la esencia misma de Dios, es ser santo, santo, santo. No es una característica que Dios tiene en algún momento, como muchos de nosotros. En algún momento yo soy bueno, en algún momento soy amoroso, en algún momento soy tierno con mi esposita. No, no es que Dios, no es que en algún momento es eso. Su esencia natural y constante de Dios es ser santo. No puede ser otra cosa. No puede no ser santo. ¿Estás dando cuenta? Si tienes otra imagen o idea de Dios, siempre va a ser una idea equivocada. Y al ser una idea equivocada va a afectar todo el resto de tu vida, de la manera en la cual te relacionas con Dios. Ya tienes una imagen pequeña de Dios, limitada. Dios es para el domingo. Dios es para la actividad de la iglesia. Ahí está Dios, esa es mi imagen. El resto de la semana me las pelo yo mismo, viendo cómo la voy a hacer, cómo salgo de esta, cómo... Si esa es tu imagen de Dios, encasillado y encuadrado en un espacio pequeñito de tu vida, déjame decirte, no estás entendiendo quién es Dios. No te estás encontrando con el Dios verdadero probablemente, sino una creación tuya en tu mente de algo que es Dios. Quizás una propia proyección tuya. Dios es lo que yo quiero que sea. Quiero traerte a que entiendas quién es el Dios santo, verdadero, grande, gigantesco, ante el cual tú vienes y te relacionas. No vas a comprender nunca quién es Dios si no tienes esta idea, esta imagen de un Dios santo. No vas a entender nunca por qué hace lo que hace y tampoco vas a entender nunca quién eres tú si no tienes una clara idea de quién es Dios. De hecho, solo cuando Isaías se enfrentó al Dios 3 veces santo, recién ahí Isaías supo quién era él, entendió su propia identidad. ¿Lo viste el verso 5? Isaías dice, entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. No fue hasta que Isaías se enfrentó con el Dios Santo, con la imagen correcta de quién es Dios, que ahí recién entendió quién es Él. Ay Dios, soy un pobre pecador. Estoy perdido al conocer al Dios que estoy viendo. Entonces simplemente tienes que darte cuenta que tu identidad, nuestra identidad, está asociada a su santidad. Si no vemos así a Dios, nunca nos vamos a ver a nosotros mismos como
pecadores. Si no tienes una imagen de un Dios 3 veces santo, siempre te vas a ver a ti mismo como alguien muy bueno, santo, quizá al mismo nivel que Dios. Y nunca va a ser transformado a su imagen. Como Levítico, Dios a través del libro de Levítico quiere que su pueblo sea. Sean santos porque yo soy santo. Nunca vas a ser santo, nunca vas a reflejar su carácter si no tienes una idea correcta de quién es Dios. Entonces no significa que seamos perfectos, obviamente, ¿no es cierto? Sean santos porque yo soy santo. No, nunca vamos a ser perfectos, no. Siempre vamos a fallar. Hay pecado en nuestra vida, obviamente, pero simplemente está diciendo que seamos reflejos de su santidad. Que tú seas un espejo. Cuando alguien te vea a ti, vea el reflejo del carácter santo de Dios en este mundo. Que seamos diferentes. Tal como Moisés, ¿te acuerdas esa historia de Moisés cuando bajó de la montaña después de haber ido de nuevo a confeccionar nuevas tablas de la ley porque la había roto en su ira ante un pueblo pecador y terco que adoraba becerros de oro y quebraron las tablas y volvió de nuevo al monte y el Señor hizo otras? Y en ese momento cuando Moisés está ahí le dice, Señor, quiero verte en toda tu gloria. Le- Tiene la desfachatez de pedirle al Señor, Señor, te quiero ver en todo tu esplendor. El Señor le dice, obviamente, Moisés, si hago eso, vaya a caer fulminado al instante frente a mi presencia. Pero no importa, le dice, mira, hay un cerro cerca mío, es muy raro porque dice, Dios dice, hay una montaña cerca mío, como que Dios estuviera personificado y Dios está en todo el universo, como hay una montaña cerca mío, dice el Señor. Anda ahí y ahí vamos a juntarnos y te voy a mostrar quién soy, no sé qué, te voy a dar a conocer mi nombre. Y cuando se juntan ahí, después de una larga conversación, ¿se acuerdan de eso, no es cierto? Le dice, yo te voy a tapar los ojos, voy a pasar delante tuyo. Y cuando saque mi mano de tus ojos, vas a poder ver mi espalda. Eso es lo único que vas a poder ver. Y eso es lo que ocurre. Y cuando Moisés baja de la montaña, vuelve a ver al pueblo, dice el texto que Isaías brillaba tanto su rostro que tenía que cubrirse el velo, porque la gente no lo podía ver. Moisés, ponte un gorro, porfa, tápate esa cara porque eres demasiado radiante para nosotros y nuestra condición. Y solamente había visto la espina dorsal de Dios. Su espalda hizo que eso contagiara de luz el rostro de Moisés. Y nadie podía aguantar esa radiación. Por eso es tan importante la santidad, amigos. Cuando tenemos un encuentro con el Dios vivo, esa santidad se contagia, se irradia, se traspasa, se pega en tu ADN y se expulsa hacia afuera. Y eso es lo que atrae gente, no a ti, sino al Señor. ¿Dónde está eso? Yo quiero eso que estoy viendo, irradiando en ti. ¿Te dando cuenta por qué es tan importante la santidad? Ya te estoy mostrando el primer punto, el significado, que tú entiendas qué significa que Dios sea santo. La importancia de la santidad. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque a través de su santidad está conectada nuestra identidad, quiénes somos. Y por último, ¿cuál es la relación de la santidad? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta la santidad de Dios? Y para cerrar, simplemente quiero mostrarte dos historias para que veas cómo nos afecta. Pues espero que a través de esas dos historias te veas cómo nos afecta la santidad de Dios. La primera historia es súper conocida, está en Marcos capítulo 4, cuando Jesús está en la barca con sus discípulos. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Jesús está durmiendo en el barco ahí, en medio de toda la catástrofe que se levanta, porque empieza una tormenta. De repente en el mar de Galilea empieza una tormenta. Y se dice que hasta el día de hoy habrían ese tipo de tormentas, que es un fenómeno extraño que ocurre entre el desierto que está cerca y se hace como una especie de túnel de viento. Entonces, cada cierto tiempo, y es súper impredecible, ocurren estas tormentas, porque imagínate que es un lago, no es un océano. Uno dice, en el océano hay tormentas. Ahí también, por este fenómeno que ocurre, que hasta el día de hoy dicen que ocurre y no es posible predecirlo, los que son expertos en navales y todo eso. Y Jesús está en la barca ahí con los discípulos, durmiendo, descansando, cuando se levanta esta tormenta. Y los discípulos, ¿no se acuerdan ahí? Marcos 4, están muertos de miedo por la gigantesca tormenta, desastre natural.
Señor, no te importa, nos vamos a morir acá, haz algo, Jesús, por favor. Y Jesús está descansando, durmiendo y se despierta. Y lo único que hace, se levanta y dice, con una sola palabra, cálmate. Y en ese momento experimentan verdadera paz, cuando Jesús dice, cálmate a la tormenta. Y eso es gigantesco. Yo apenas a mi hijo le digo, cálmate, y no pasa nada. Pero Jesús dice eso y se calman las tormentas y la naturaleza obedece. Qué rico sería poder hacer eso, ¿no es cierto? Hijo, cálmese. Pero lo más interesante no es lo que Jesús dice con una sola palabra y calma una tormenta. Lo más interesante es lo que ocurre con los discípulos. Bueno, no lo vieron ahora, pero acuérdense. Los discípulos estaban muertos de miedo con la tormenta. Pero cuando Jesús calma la tormenta, la reacción de los discípulos no es, bien Jesús, gracias, sabíamos que tú ibas a poder hacer algo, gracias Jesús, y nos vamos tranquilos y empezamos a remar. Esa no es la reacción de los discípulos. El pasaje dice que cuando Jesús calmó la tormenta, el miedo de los discípulos incrementó aún más antes que la tormenta. Dice, ¿por qué? Si ya pasó la tormenta. La razón de su miedo era porque estaban en presencia, en esa misma barca, frente a una persona más grande que la misma tormenta que iban a enfrentar. En esa barca hay alguien más gigantesco que la tormenta que había fuera de la barca. Una persona que no calza con sus categorías humanas. Una persona que sale del raciocinio mental de lo que significa ser una persona. Aquí hay alguien que no entra en mi mente. Y eso les produjo más miedo. Estaban en presencia del Dios Santo, en la barca. Estoy seguro que todos nosotros aquí tendemos a categorizar personas en nuestra mente. Estoy seguro que tú haces eso, porque yo lo hago. Sabemos cómo responder o cómo actuar frente a ciertas personas, con ciertas personas cuando estás rodeada de alguien. Si alguien nos sonríe, automáticamente tú sonríes de vuelta. Si alguien te ataca, obviamente te pone en la defensiva y quizás ataca de vuelta. Si alguien nos dice algo positivo, lo recibimos con alegría y decimos algo positivo de vuelta. Sabemos cómo reaccionar y sabemos cómo reaccionar frente a cada tipo de persona porque las vamos encasillando en alguna categoría. Ah, no, este es súper enojón y ni te metáis con este y empezamos a encasillar acá. No, esta alega todo el día. No sé, y ahí categorizamos a la otra persona. ¿Ya? Es una manera de responder que tenemos todos. Imagínate los discípulos en la barca ahí en Marcos 4. ¿Quién es este? Sale de nuestra categoría. No sé dónde poner a esta persona que está en la barca con nosotros. ¿Dónde lo pongo acá? No es, no sé. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Dónde encasillo a Jesús? Ponte los zapatos de los discípulos ahí. Y eso da miedo. ¿Sí o no? ¿Dónde pongo a esta persona, amigo? Eso da miedo. Y esa es una manera de responder ante la santidad de Dios. Un temor reverente. ¿Quién es esta persona? Me pasó una vez que oficié un matrimonio, me acuerdo. O sea, varias veces me ha tocado hacerlo, pero una vez particularmente, después de la ceremonia matrimonial, ¿no es cierto? Cuando hacemos todo lo lindo y todo, después viene la cena, la fiesta. Entonces me acuerdo, yo con mi cuellito pastoral, bien formal, se sabe que soy el pastor, se nota, se ve ahí. Y me dice, pastor, su mesa está por acá, le tenemos reservado aquí con el... Oh, súper, gracias. Voy a mi mesa y cuando llego a la mesa y me siento en la mesa, inmediatamente uno siente la tensión de tener al pastor en la mesa. ¿Por qué me tocó en esta mesa con el pastor? ¿Qué no me pusieron en la mesa, en otra mesa? Y uno siente esa, me ha pasado varias veces, pero una vez me pasó más en particular. Y tú ves la incomodidad de la gente cuando me... con el cuello ahí, ¿no es cierto? Y uno me acuerdo que dijo, ya chiquillos, portémonos bien, tenemos al pastor en la mesa, nada de garabatos, saquemos el alcohol, portémonos bien y no sé qué cosa. Y uno dice, claro, anécdotas, ¿no es cierto? Pero tú te das cuenta de que instintivamente la gente sabe responder frente a una figura de santidad. Y no estoy diciendo que yo sea
el más santo del universo, ni que la imagen misma de la santidad de Dios en la mesa. No, no, no. Solamente estoy diciendo, gracias por el apoyo. Solamente estoy diciendo que el rol que uno refleja, inmediatamente a la gente le hace tener una reacción. Y dicen, aquí hay alguien que me hace ver a mí pecador. Y al tiro. Nada de garabato, chiquillo. Saquemos. Su presencia me hace sentir diferente, pecador. Me tengo que comportar bien mientras esta persona esté aquí. Y eso es lo mismo que le pasó a los discípulos cuando estaban pescando una vez. Lucas 5, y esta es mi segunda historia con la que termino. Estaban pescando una vez, ¿se acuerdan? Y no pudieron pescar nada. Toda la noche, todo el día, Pedro y los demás, y tratando de sacar peces, pescar. Y llega Jesús y le dice a Pedro, Pedro, lleva la barca un poquito más al fondo y tira las redes ahí. ¿Se acuerdan de esa historia? Imagínate la reacción interna de Pedro, conocido como el discípulo impetuoso, ¿no es cierto? No hay nadie así como Pedro aquí, yo sé, pero ese es Pedro. Y Jesús dándole esta instrucción después de que, me imagino a Pedro diciendo por dentro, o no sé si diciéndole a Jesús, pero mira Jesús, pescamos toda la noche, tuvimos, no sé, ¿cuántas horas llevamos aquí pescando? No hemos pescado nada. Tú eres un buen maestro, enseñas bien la Biblia, pero por favor, nosotros somos los profesionales de la pesca. Llevo años, este es mi emprendimiento. Pero bueno, voy a tirar la red y voy a ir más allá, porque tú eres maestro, respeto tu autoridad, voy a hacer lo que tú estás diciendo. Y ahí, obviamente, ¿no es cierto? Acto seguido, meten la barca más para adentro, las redes las tiran y tienen la pesca más grande que jamás vieron en la historia de su vida profesional pesquera. Parecía que todos los peces del mar de Galilea se hayan metido dentro de esas redes, como nunca antes había existido. ¿Qué haría uno ahí ante esa situación? Si Pedro fuera chileno, ¿qué habría hecho? Yo sé lo que yo habría hecho, por lo menos. Si es mi emprendimiento, si es mi empresa y me va tan bien ahí, ¿qué es lo que haría yo? Jesús, tenemos que hablar. ¿Qué te parece si armamos una sociedad 50 y 50? Tú te llevas los 50 y aquí hacemos un buen contrato juntos. Lo único que tienes que hacer tú, Jesús, es trabajar una vez a la semana, 5 minutos, que tú vengas acá y haces esto mismo toda la semana. ¿Qué te parece? Y nos vamos a media. ¿Te tinca? Eso haría yo por lo menos en mi emprendimiento, mi empresa. Me gustaría que Dios me diera todo lo posible. Pero ¿qué dice Pedro? ¿Te acuerdan? Voy a ir a Marcos, a Lucas 5, para mostrárselo directamente de Lucas 5. Porque no, menos mal que Pedro no era chileno, no dijo eso. Lucas 5, Pedro dijo en el verso, ¿dónde estamos aquí? Al ver esto, verso 8 del capítulo 5. Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Esa fue su reacción ante la figura de santidad, el Dios santo que estaba en ese momento. Pedro dijo, anda, no puedo estar cerca tuyo, soy pecador. Misma reacción que tuvo Isaías, capítulo 6, verso 5. Ay de mí que estoy perdido. Isaías y Pedro estaban frente al mismo Dios santo. En el Antiguo Testamento Moisés o Isaías, en el Nuevo Testamento es Pedro. El mismo Dios que Isaías vio entronizado, Pedro lo estaba viendo ahí, al lado de su barca, en su emprendimiento un día sábado. La misma experiencia que tuvo Isaías, la tuvo el apóstol Pedro. Apártate de mí que soy pecador. No puedo estar cerca tuyo. En otras palabras, Pedro y Isaías también cayeron rendidos ante la santidad de Dios que tenían enfrente. Y en ese momento, cuando ve la santidad de Dios, Pedro reconoce su identidad también. Soy pecador. Este soy. Necesito un rescate. Necesito que alguien me limpie. Necesito que alguien me cambie. ¿Estás dando cuenta por qué necesitamos
conocer y entender la santidad de Dios. Solo ante la santidad de Dios podemos saber quiénes somos y qué necesitamos. Y lo más hermoso de este pasaje de Lucas 5, si eso ya es maravilloso, lo más hermoso es que Jesús no responde ante la petición de Pedro, no responde como Pedro quiere. Que Pedro le dice, apártate de mí, Señor. Y Jesús no responde no le responde esa petición, porque no se aparta. Jesús le dice un poquito después, no temas. Esa es su respuesta. No temas. ¿Por qué? Porque ante esa sensación y ser expuesto ante la santidad de Dios, que te expone tu pecado y te dice quién eres en el fondo, la mejor respuesta que puedes recibir es, no temas. Yo soy la mejor persona a la que tú puedes venir. Yo soy el mejor lugar donde te puedes venir a refugiar. Yo soy el mejor lugar donde vas a encontrar tu verdadera identidad. No temas. Yo sé que eres pecador, pero aquí vas a encontrar perdón. Puedes acercarte. Eso es lo más maravilloso. El único lugar donde podemos ir cuando somos expuestos ante la presencia misma de Dios Santo es Jesús. El mejor lugar donde podemos acercarnos es Jesús. Y Pedro mismo lo dice, el mismo Pedro de acá lo dice después en Juan 6. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién voy a ir? ¿Estás dando cuenta? Solo al conocer y dimensionar al Dios Santo podrás ser transformado y saber quién eres y comenzar a vivir una verdadera vida con la realidad de tu identidad. Soy un pecador que ante la presencia de este Dios Santo soy perdonado. De hecho, solo es lo que dice Paul Tripp en un nuevo libro que tiene, ¿no es cierto?, de doctrina. Paul Tripp acerca de la santidad dice lo siguiente, y con esto terminamos. Paul Tripp dice, es posible que profeses creer esta verdad de la santidad y al mismo tiempo olvides que la crianza es primordialmente la tarea de representar al Dios Santo en la vida de tus hijos. Es posible que aceptes mentalmente esta verdad y al mismo tiempo pases por alto en la práctica que la santidad es lo que te protege tu sexualidad y te mantiene puro. Es posible que aceptes esta verdad en tu intelecto y a la vez no te quebrante el hecho de ver que la mayoría de tus conocidos no sepan nada de la gloria de Dios y vivas rebelde contra su voluntad. Es posible que cante la santidad de Dios en un culto y al mismo tiempo hay una desconexión en el trato que das a tus hijos en el auto de regreso a casa. Es posible que estudies de la santidad de Dios y luego sucumbas ante la ansiedad que olvida al Señor de señores que tiene el control de la situación y es bueno en todos los sentidos. Es posible tener todo aquí, pero que no afecte mi vida práctica. Por eso, amigos, necesitamos comenzar el nuevo año acercándonos al Dios 3 veces santo, confiando en la obra de Cristo, no en mi capacidad. Isaías termina capítulo 6. ¿Viste cómo termina Isaías al final ahí? Que termina diciendo, al encontrarse con este Dios santo, Isaías capítulo 6. Mira tú mismo con los versos ahí. Con ella, en ese momento, voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios. Me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. El perdón para Isaías, al encontrarse con un Dios tan santo y ver su pecado, llegó de afuera, no de sí mismo, no por su capacidad, no por lo que él podía hacer, sino por lo que Dios iba a hacer en él, en perdonarlo gratuitamente. Así que te voy a invitar a que oremos y oremos que la misma declaración de los ángeles, santo, 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 lo que se dicen los ángeles entre ellos mismos, sea la razón de nuestra alegría en la vida diaria. ¿Qué te parece, Ciudad?